muy buen día a todos. Es un gusto para mí recibirlos a través de este Colegio de Abogados de Tijuana. Le agradezco a la presidenta que me conceda el uso de la voz. Y con mucho gusto estoy viendo que es muy joven nuestro invitado, caramba, con un currículum tan amplio que el licenciado Rafael, no lo voy a decir todo porque es verdaderamente muy amplio tu currículum y es muy satisfactorio tenerte de invitado el día de hoy. Bien, pues Rafael Ángel Rodríguez Salazar es abogado y notario público, investigador profesional criminológico. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y también trae una especialidad en daños por la Universidad de Salamanca, España, y una especialidad en Derecho Laboral en la Universidad de Costa Rica. Asimismo, entre otras educaciones técnicas que trae, menciono que ha sido técnico en control de pérdidas en el Consejo Interamericano de Seguridad, igualmente instructor en técnicas avanzadas de policía en la Universidad del Sur de Florida y en la Universidad de Costa Rica, mediador y conciliador del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica, igualmente dentro de las organizaciones y distinciones que tiene, entre tantas que tenemos por mencionar, me voy a permitir hacer mención de que ha sido vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho en Costa Rica, igualmente vicepresidente regional de la Federación Iberoamericana de Abogados, miembro de la Asociación de Derecho del Trabajo, miembro también de la Federación Internacional de Abogados en la categoría Miembro Mayor 2010 y miembro de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Costa Rica, igualmente honorario de la Orden del Ilustre Colegio de Abogados de Callao en Lima 2016, es asociado también honorario de la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho en Costa Rica, esto en el año 2019, y asociado honorario de la Asociación Internacional del Derecho Penitenciario y de Criminología, esto en el año del 2017. Ha obtenido la presea Iberoamérica de Jurisprudencia Jesús Martínez Gamelo, otorgada por el Claustro Doctoral Iberoamericano 2019. Prologista del libro La teoría de la presunción de inocencia, esto en el año 2017, y en el año 2013 fue ponente en el Congreso Internacional de Abogacía sobre la gestión y solución de litigios jurídicos en La Habana, Cuba. Ponente también en la Conferencia Internacional de Ministerio Público en la presidencia de la Junta de Fiscales en Lima del Norte. Igualmente galardonado con el premio World Leaders Award 2020, otorgado por el Global Creation Sin Límites, la Federación Iberoamericana de Abogados y la Universidad Autónoma de Guerrero. Bien, pues trae una amplia, a nuestro invitado el día de hoy, una amplia experiencia laboral también. Podemos constatar que ha sido, a través de su currículum, ha sido jefe de la Policía Juvenil en el Ministerio de Seguridad Pública, esto en el año del 85 al 87, igualmente jefe del Departamento de Seguridad en United Brands en el 91, es socio del bufete Fernández Rodríguez en lo que fue hasta el año 98, juez en la Corte Suprema de Justicia del 98 al 2000 del Poder Judicial, director de seguridad en la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, esto en el 2000-2002, y en el Colegio de Abogados de Costa Rica fue también defensor social penal y defensor social laboral. Consultor internacional en Patchwork and Used de Estados Unidos y director de la firma de abogados en Costa Rica, abogado litigante en el área penal y laboral en ese país. Y la experiencia docente que trae nuestro invitado ha sido consultor y asesor de seguridad e investigación criminal del 90 al año 1997, profesor de la carrera de Derecho en la Universidad Hispanoamericana en el año 1998 a 2000, en las cátedras de Derecho Laboral y también procesal penal.
Bien, pues esto es parte de lo que es el currículum de nuestro invitado. El día de hoy no quiero dejar de mencionar los libros que ha escrito. Hay 16 artículos escritos, entre ellos está el ciberacoso, muertes y lesiones producidas por conductores, la inseguridad en los centros penales en Costa Rica, la intromisión de corte plena en la ejecución de la pena, la conmutación de la pena de prisión, sobre el indulto de la vergüenza, la extralimitación constitucional y legislativa, proceso de flagrancia y violación al derecho de defensa, así como delincuencia no convencional y defensa penal, entre otros libros y artículos que ha estado ahí, ha dejado su huella nuestro invitado. Es por eso, compañeros, que el día de hoy le damos, el Colegio de Abogados de Tijuana, ACE, le da la bienvenida a este distinguido abogado y notario público Rafael Ángel Rodríguez Salazar. Bienvenido. Muchas gracias, licenciada Mari Carmen. Aprovecho para darle la bienvenida a la licenciada Rebeca Unive, gran abogada, fue funcionaria del Poder Judicial y esta mañana nos honra con su presencia. También a la licenciada Roxana Herrera Telles, presidenta de la barra de abogadas líderes de Baja California. Sea usted bienvenida, maestra Roxana, licenciada Rebeca Unive. Y para continuar, quiero expresarles hoy nuestro sentir. El Colegio de Abogados se siente muy honrado, pues el día de hoy contamos con un invitado de lujo, que desde el país de Costa Rica nos hará partícipes de sus amplios conocimientos. Me refiero nada menos que al licenciado Rafael Rodríguez Salazar, actualmente vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Profesiones en Derecho de Costa Rica y vicepresidente regional de la Federación Iberoamericana de Abogados de Costa Rica, quien nos expondrá el tema de sistema acusatorio en Costa Rica como derecho comparado. Le ofrecemos una fraternal bienvenida y sin más preámbulos, en este momento le cedemos el uso de la palabra. Sea usted bienvenido, es toda suyo el estrado. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, licenciada Isabel Díaz Montes, presidenta del Honorable Colegio de Abogados de Tijuana, a todos los miembros del Consejo Directivo, a todos los presentes, abogados, estudiantes de México, Costa Rica. Muchas gracias por las palabras que me honran en expresar. Vamos a tratar de compartir la pantalla para dar inicio al tema que nos ocupa. Me dicen si se comparte, si se está compartiendo, si se ve bien. ¿Estamos? Sí, estamos con la pantalla compartida. No se ha visto, licenciado. No, ok, déjeme entonces salirme de este para ver si es que estoy mal ubicado. Vamos a okay. Ahí ahora sí. Ahí sí nos estamos ahora sí, don Rafael. viendo. Perfecto, yo soy un poco chapa, decimos acá un poco lento en este tipo de situaciones tecnológicas, pero tengo diferentes personas que me colaboran al respecto. Primero que nada, hacer mención a que hay dos situaciones que ustedes en México tienen que tener en cuenta. Primeramente, nosotros en Costa Rica, bueno, tenemos un colegio de abogados único para todo el país, en donde la colegiatura es obligatoria. Tenemos que estar colegiados, primeramente, para poder ejercer nuestro derecho. Otra situación de importancia para efectos de comprender un poquitito sobre lo que les voy a hablar del proceso acusatorio en Costa Rica es tener claridad de que para nuestros efectos
tenemos un único código penal que rige todo el país y un único código procesal penal también que rige todo el sistema penal judicial a nivel del país. No es como en México, que tenemos estados en donde diferentes códigos penales se rigen, y sé que se ha estado tratando de unir. Nosotros desde el año 1998 tenemos en vigencia este proceso penal acusatorio. Sabemos que en México también se ha venido implementando años atrás y con un poco menos de tiempo como tiene Costa Rica. Sin embargo, conociendo por las visitas y por las participaciones que he tenido en México en diferentes estados, hemos visto de que hay mucho del proceso que a nosotros efectivamente nos une y nos hace ver el procedimiento de manera igual. Cuando nosotros hablamos de un sistema acusatorio, tenemos que tener presente de que venimos saliéndonos de lo que se llamaba un sistema inquisitivo de carácter escrito, y voy a hacer un comparativo breve para, antes de entrar al tema, pues tener una idea y una noción de qué es efectivamente de lo que estamos hablando cuando hablamos del proceso penal acusatorio en Latinoamérica. El sistema inquisitivo escrito tenía violaciones sistemáticas a la presunción de inocencia, en donde lo que prevalecía era detener para investigar. En el sistema acusatorio se tiene como norma la presunción de inocencia y se investiga para detener. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que comprender a efectos de poder hacer una comparación. El sistema inquisitivo se regía por escritos que van integrándose a un expediente o a una carpeta, como se le llama en México, y donde tienen mayor valor probatorio lo realizado por el Ministerio Público. El sistema acusatorio se rige por un sistema de audiencias en presencia del juez, donde con equidad entre las partes, ambas posturas se presentan verbalmente, excluyendo la prueba obtenida por medios ilícitos. Esto es parte de lo que hace que el sistema acusatorio pues, sea un sistema más a lo que nosotros llamamos los derechos de presunción de inocencia que tienen las partes y los derechos de las partes en general. En el sistema inquisitivo, el imputado era un objeto del sistema a quien se le juzga a través de documentos, mientras que el imputado en el sistema acusatorio es un sujeto de derechos a quien se le escucha para ser juzgado por un sistema netamente humanista. En el sistema inquisitivo, los escritos generaban incertidumbre y desconfianza al ser personas no profesionales, escribientes generalmente, en los que valoraban la información que se generaba o se delegaba esta función a secretarios. De esto nosotros conocemos a nivel de lo que sucedía no solamente en México, Perú, Colombia y Costa Rica, mientras que el sistema acusatorio, los procesos generan credibilidad y confianza, pues la información que en ellos se obtiene es valorada directamente por un juez de garantías, cuando en las diferentes etapas se va valorando ese acervo probatorio que tiene la etapa de investigación. En el sistema inquisitivo, en los escritos se limitaba el derecho a la defensa y la participación directa de la víctima. En este sistema acusatorio, los procesos garantizan la participación activa del acusado, del imputado y de la víctima. Es una situación propia de todo el sistema procesal penal latinoamericano. En el sistema inquisitivo, la confesión ante agentes investigadores tiene un valor probatorio y se utilizaba de manera generalizada, mientras que en el sistema actual la confesión del imputado no tiene valor probatorio a menos que la rinda frente al juez. De igual manera, en el sistema inquisitivo los escritos aplican de manera automática la prisión preventiva, una situación muy propia de esta época, y hoy día se racionaliza el uso de la prisión preventiva aplicándose de manera excepcional, aunque esa excepción en muchos casos también se ha hecho la regla, olvidándose de que efectivamente priva la presunción de inocencia para la aplicación de este tipo de medidas. Antes, los escritos sacrificaban la conciliación entre las partes y no preveían salidas alternas, lo que impedía brindar una justicia eficiente. Hoy día los procesos incluyen el uso de salidas alternas a juicio con el fin de mejorar y agilizar el sistema de justicia. Antes el mismo juez llevaba todo el proceso, por lo cual era muy factible que se prejuzgara de que existiera una falta de objetividad desde el momento en que el juez mismo investigaba, instruía y resolvía.
Hoy día hay un juez de control de garantías que se encarga de las etapas previas al juicio, en tanto que el juez o jueces orales presiden la audiencia del juicio sin tener conocimiento previo del asunto para evitar ese prejuzgamiento que se tenía anteriormente. Antes, los escritos eran cerrados y se generaba mucha corrupción. Hoy día los juicios se rigen por los principios de oralidad, publicidad, abiertos al público y transparentes, con un principio de inmediación, de contradicción, de concentración y de continuidad de las audiencias. Antes los escritos eran muy lentos e informales. El promedio de duración de un juicio oscilaba entre 1 a 3 años. Desafortunadamente, con este nuevo sistema en donde se habla de oralidad, se trataba de que los juicios fueran más expeditos. Sin embargo, esto tampoco nos ha generado esa posibilidad, pero los juicios orales dan orden a unidad y son expeditos en su desahogo en un tiempo relativamente breve. En Costa Rica hemos tenido un problema de mora judicial en donde efectivamente los procesos se nos han alargado, más que todo por la cantidad de situaciones y la falta de recursos con que se cuenta para poder dar cabida a todo el espectro de procesos, no solamente en materia penal, laboral, civil, de familia, contenciosos, y tenemos una larga lista de espera. Y en este caso también podríamos decir que en el sistema inquisitivo no habían incentivos y hoy día en el sistema acusatorio se generan incentivos y reglas para la actuación científica y profesional de las partes. Esto es un preámbulo para hacer una efectiva diferencia entre lo que era el sistema inquisitivo que se regía antes del 96 en Costa Rica, del 98 cuando se empieza a aplicar, y que se está empezando a valorar en México desde hace algún tiempo. Tenemos por allá algunos colegas que han estado precisamente generando una serie de capacitaciones, teniendo como modelo lo que ha hecho Costa Rica, lo que ha hecho Perú, lo que ha hecho Colombia, lo que han hecho algunos países que desde hace ya una larga data han venido haciendo. Tenemos que comprender que el proceso penal acusatorio en Costa Rica está generalmente dividido en 3 etapas. Una primera etapa, que es la etapa de investigación, la etapa primaria que nosotros llamamos, la etapa intermedia y la etapa de juicio. En este caso, déjenme ver si lo tengo. Ok. En este caso, cuando nosotros vamos a hablar de la investigación preliminar, ya Vélez Maricondi, don Alfredo, nos decía que la etapa preparatoria desarrollada por el Ministerio Público, el ente fiscal, se legitima como una actividad meramente cautelar cuyo fin es realizar una investigación inmediatamente después de planteada una denuncia o de oficio, a fin de que no se oculte la verdad real de los hechos, ni se torpe inaplicable la ley penal, ya sea por desaparición o adulteración de las pruebas o porque el imputado lograba evadir la acción de la justicia, investigación que debe ser bien reglada por el derecho objetivo a fin de asegurar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Veamos cómo Vélez Maricondi nos viene a decir precisamente en esta descripción de la investigación preparatoria lo que corresponde efectivamente al sistema acusatorio, de que esto es un proceso. Esto mismo don Alfredo Binder lo ratifica cuando nos establece que en principio esta fase preliminar o preparatoria del proceso penal es una fase de investigación, y la investigación es una actividad eminentemente creativa. Se trata de superar un estado de incertidumbre mediante la búsqueda de todos aquellos medios que puedan aportar la información que acabe con esa incertidumbre. Se trata pues de la actividad que encuentra o detecta los medios que servirán de prueba. Don Alberto Binder decía ciertamente que esta etapa de investigación tenía que ser una etapa activa, no solamente por parte del Ministerio Público, sino por parte de la defensa cuando estamos hablando de procesos penales en donde lo que se busca es la verdad real. Y esta verdad real se va a buscar por diferentes medios de investigación que tienen que irse realizando de manera adecuada. Esta investigación preparatoria debe ser enfocada en una actividad generativa y proactiva, con una estrategia definida, con lo que nosotros llamamos manejando una teoría del caso, sea de parte del Ministerio Público, sea de parte de la defensa, y dirigida a la toma de decisiones por parte no solamente de la Fiscalía o del Ministerio Público, sino que también con una defensa activa. Nosotros somos partidarios de que, si bien es cierto, se indica que es el Ministerio Público, que son las fiscalías, los llamados a demostrar la responsabilidad del hecho de un imputado,
pues nosotros como defensores también de manera activa tenemos que tener claro que estamos en obligación de demostrar que nuestro cliente o que la persona a la que representamos no es responsable de ese hecho, y tenemos que ser activos en estas etapas de estar aportando prueba y no esperarnos a ir a aquellas etapas en donde se ha terminado la etapa de investigación, queremos llegar a una etapa preliminar a aportar pruebas, cuando de la misma actividad que se da dentro de la etapa de investigación podemos aportar elementos al Ministerio Público, a la Fiscalía, que permitan precisamente que el Ministerio Público tome la decisión previo a hacer una acusación fiscal o previo a determinar que esa causa va para juicio, con prueba de que efectivamente muestre esas variables que no permitan efectivamente hacer que una situación llegue a etapas en donde efectivamente van a ser desechadas. Esto siempre y cuando se logre establecer con certeza de que existan o no existan elementos suficientes de probabilidad para establecer esa presunta responsabilidad que se le tiene a una persona. En el modelo procesal penal acusatorio formulado, reformulado, que rige en Costa Rica a partir de 1998, en realidad trae lo que nosotros decimos es la savia de la diligente labor que la Sala Constitucional venía haciendo. Nosotros tenemos una resolución de la Sala Constitucional del año 1992 emitida por el exmagistrado, por el extinto magistrado don Rodolfo Pisa, que ha sido el baluarte para establecer cómo es que se tiene que manejar el debido proceso en las diferentes etapas o en los diferentes procesos judiciales, y de aquí en adelante es en donde se venía precisamente generando, con acuerdo a lo que establece el artículo 1 de nuestra Constitución Política, cómo es que se tenía que dar ese cumplimiento de un sistema penal acusatorio que se indica tiene que ser de manera cierta, garantizando los derechos que la Constitución de cada Estado va a dar. En esencia, la fase de investigación o preparatoria va orientada a evitar que quien dirige la investigación sea la misma persona encargada de tomar la decisión si la persona sospechosa debe enfrentar un juicio de reproche. A pesar de que nosotros somos un país pequeño, hemos topado en algunas ocasiones de que en algunas provincias, algunos cantones, se tenga un juzgado penal en donde el juez que realiza la etapa de investigación, pues va a ser el juez de la etapa preliminar. Y eso a veces no lo hemos podido evitar. Tenemos en algunos casos en que este juez dentro de la investigación autoriza algunos actos como son intervenciones telefónicas, como son los allanamientos, y nos encontramos con que cuando vamos a una audiencia de medidas cautelares o cuando vamos a una audiencia preliminar, es el único juez de este departamento, de este estado, de este lugar que realiza todo este tipo de situaciones. Y en este caso en particular, lo que se prevé es que efectivamente esta investigación preparatoria no tenga continuidad con un juez de garantías, que es el que va a definir en las diferentes etapas si se ha actuado conforme a derecho. Se trata de huir de la confusión de la persona juzgadora y parte que sufría nuestro procedimiento penal anterior, donde el juez o la jueza de instrucción investigaba y decidía sobre la suerte de la persona inculpada. Se contaba con un ministerio público debilitado que, salvo en la citación directa, que era el proceso anterior, cumplía labores formales de mero acusador. Nosotros tratamos de decir, y en muchas ocasiones nosotros como defensores hemos tenido que decirle al juez que se quite la vestimenta de la fiscalía y que funcione como juez de garantías, porque en muchas ocasiones se resolvía bajo el contexto de una situación meramente mediática o bajo el contexto de lo que el juez previamente conocía, y daba el temor de poder, ante un argumento claro de la defensa de que no habían elementos de convicción para imponer una prisión preventiva o para elevar una causa a juicio, situaciones que se daban y que efectivamente por este temor mediático, por este temor que se tenía de, tal vez, decimos nosotros acá, de mantener el puesto en que está, porque era un juez que estaba de manera interina, entonces se tomaban resoluciones y se elevaba todo a juicio, y esto ha creado de que efectivamente muchas de las situaciones o de los procesos que van a juicio resulten con procesos de absolutorias, porque no existían esos elementos suficientes de convicción como para elevar esa causa. Don Javier Llobet Rodríguez, que es uno de los grandes escritores de Costa Rica y que sabemos que por México también ha escrito y ha publicado algunos, nos decía que la doctrina nacional
ha informado que nadie puede ser un buen guardián de sus propios actos. Quien está comprometido con la eficiencia de la investigación no puede ser al mismo tiempo quien controle el límite de sus poderes. Esto era para hacer la diferenciación entre lo que es el juez de garantías y el juez que está realizando o que tiene a cargo precisamente también con la dirección funcional del Ministerio Público estos actos de investigación que se requieren para poder determinar si ciertamente se cumple o no se cumple con algo. El fin principal de esta fase de investigación preparatoria, Costa Rica y México tienen que tener claro que es realizar, que puede realizar el ente acusador, se limita a cumplir únicamente aquellos actos informales, o sea, aquellos que no pueden tener ningún valor para fundamentar una futura sentencia absolutoria o condenatoria, ya que de lo contrario se estaría manteniendo dentro del trámite normal del proceso una orientación inconveniente. Y es que una situación es preparar la investigación, preparar el proceso para una etapa intermedia e irse a juicio, hacer el desahogo de las pruebas para tratar de demostrar cualquiera de las teorías que se tienen, la teoría que plantea el Ministerio Público y, por otro lado, la teoría que plantea la defensa. Esta etapa presupone, obviamente, que los actos definitivos e irreproductibles que quieran incorporarse al debate deben ser evacuados mediante el control direccional. ¿Esto por qué? Porque hay actos en la etapa de investigación que son irreproductibles, que tienen que tener esas garantías, como es las intervenciones telefónicas, como puede ser un anticipo jurisdiccional de prueba, como puede ser precisamente la orden de allanamiento, como puede ser un registro de un vehículo. Son actos que se van a realizar dentro de ese proceso de investigación, pero que tienen que tener el control y la autorización de un juez o una jueza que autoriza estas actuaciones con base en lo que solicitan las partes, pero que no va a investigar o no debe hacerlo. Hemos topado dentro de la experiencia situaciones en donde el juez en intervenciones telefónicas, que es el que hace las escuchas y que interpreta, lo hemos encontrado reunido con los investigadores, con la fiscalía, tratando de interpretar lo que dicen mensajes cifrados, y al final de cuentas el juez está actuando en este caso como una parte más de la investigación, porque en muchas ocasiones nos encontramos jueces que vienen de la fiscalía o que lograron ser investigadores de la policía judicial, que se gradúan y que terminan como jueces y que no se quitan esa capa de investigador o de fiscal y quieren como juez de garantía seguir manteniendo esa posición. Entonces aquí tenemos que ser las partes, los abogados que estamos dentro de este proceso, claros en saber cuál es la posición de cada quien, no faltando el respeto a una autoridad, a un juzgador cuando se hace este tipo de situaciones, pero sí tratando de ser vehementes en indicar cuál es la función y la posición que tiene que tener este juez. El juez o la jueza de garantías no emite pronunciamientos sobre el fondo del asunto. Eso es lo que prevé el juzgado o este proceso, este sistema acusatorio. Quizás no es hasta la etapa intermedia en donde la persona juzgadora va a tamizar el mérito de la causa y el eventual sometimiento de la persona acusada a un juicio pleno. El juez o la jueza penal es ahora la persona que va a controlar de la legalidad del proceso penal, ya superada la dicotomía de investigar y juzgar. Aquí vamos a separar esta situación. El juez o está atendiendo la etapa de investigación con una garantía clara de que esta investigación se está realizando bajo todos los preceptos de legalidad que hay, o al final de cuentas va a juzgar. Inclusive en la etapa en la etapa intermedia puede el juez tomar una decisión haciendo una valoración de prueba, porque puede dictar un sobreseimiento, puede desestimar una causa, puede ordenar un sobreseimiento provisional, y para eso va a tener que hacer una valoración de prueba, pero sin investigar, siendo una persona que efectivamente dentro de esa potestad que tiene va a ir realizando estas funciones. ¿Cuáles principios informan e inspiran el procedimiento preparatorio de este sistema acusatorio? Bueno, Vélez Maricondi dice que el mayor principio, que lo que tenemos que tener es un debido proceso, que se conforma con la irrefutable necesidad de que un proceso legalmente definido proceda a toda sanción, o sea, de que efectivamente exista una norma que se incumple para poder sancionar. En la solemnidad y formas que deben observarse al cumplir los actos que lo integran, dice que se tienen que cumplir todos los actos formales para efectos de que efectivamente se garantice ese debido proceso.
Nos dice que se conforma también con el orden regular que ha de guardarse y en el tiempo que ha de emplearse, todo dentro de los procesos. Puede hacer que tengamos actos que ya están precluidos o actos que se están haciendo fuera de los términos establecidos, y que ese debido proceso genera precisamente ese orden regular que tiene que darse en el mismo. Dice que se tiene que conformar también en la intervención y el recíproco control de los magistrados, funcionarios públicos y demás personas actuantes, en algunas de las cuales son indispensables, y en las diversas oportunidades que ellos tienen para cumplir sus deberes o ejercer sus poderes jurídicos o hacer valer sus intereses. Nos indica, en este caso, en Costa Rica, nuestra sala constitucional, y les hablaba de esta resolución del año 92 del magistrado Rodolfo Pisa, que el debido proceso como principio constitucional conlleva el desarrollo progresivo de todos los derechos fundamentales de naturaleza procesal o instrumental, entendidos como el conjunto de garantías de los derechos de goce, cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades e intereses del ser humano. Esta idea se encuentra tutelada en el artículo 41 constitucional y ha sido interpretada así por la Corte Suprema de Justicia en México. Nos decía el magistrado Jesús Martínez Garnelo, de quien somos aférrimos seguidores por la lectura de los libros que ha hecho, más de 24 obras en el estado de Guerrero, que el artículo 21 constitucional de México es el más bello, porque es el que garantiza efectivamente ese principio de presunción de inocencia y este derecho al debido proceso que requieren las personas. Y hace mención efectivamente de que a nivel de ustedes en México, pues tiene que cumplirse todas las garantías que establece ese 21 constitucional de la Carta Magna. Nosotros establecemos dentro de ese debido proceso en Costa Rica, al igual que ustedes en México, el derecho a no declarar contra sí mismo, que está regulado en el artículo 36 constitucional, el derecho a la defensa. Nosotros tenemos defensa pública que asista a aquellas personas que no tienen la posibilidad de contratar una defensa particular, pero que se garantiza de que ninguna persona acusada de un hecho puede estar en un proceso judicial si no tiene quien lo defienda. El derecho a contar con una defensa técnica, con una defensa patrocinada, propia de lo que establece el 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Aquí nos tenemos que nosotros preguntar en muchas ocasiones, y esto es parte de lo que precisamente hacen estas capacitaciones, estas actualizaciones, esta forma de que nosotros nos expresemos con un derecho comparado, con un derecho convencional, si se cumple la garantía de una defensa técnica obligatoria e indispensable cuando el abogado o el abogado defensor no tiene la capacidad y la experiencia suficiente para desempeñar una buena labor. Y esa buena labor del abogado solamente se expresa cuando el abogado ciertamente tiene un conocimiento pleno de lo que está haciendo, cuando puede ejercer esa defensa con el conocimiento de lo que hace. He visto en algunos videos que hemos observado, no solamente de México, de Perú, sino situaciones propias que hemos tenido aquí en Costa Rica, de jueces que se han dado a la tarea de separar a un abogado porque consideran que ese abogado no está realizando una defensa adecuada y le está causando una indefensión a su patrocinado. Entonces aquí nosotros tenemos que tener claridad de que en la parte penal los abogados tenemos en manos no solamente la libertad de una persona, sino que en muchas ocasiones lo que va a ser su vida con una defensa. Tenemos que nosotros tener claridad de tener una buena preparación y de efectivamente desempeñar esa defensa que se requiere. Tenemos dentro de este debido proceso el principio de intimación y de imputación, del cual en muchas ocasiones nosotros no hacemos un uso adecuado. Sabemos que cuando se detiene a una persona, el Ministerio Público ya ha tenido la posibilidad de conocer todo un proceso de investigación, porque al final de cuentas, con probabilidad, esta detención es la que lo lleva primeramente a una audiencia para conocer de qué se le está responsabilizando, de qué se le está investigando, de qué se le puede acusar, y la posibilidad de presentar una audiencia de medidas cautelares. Este principio de intimación e imputación, que es la posibilidad que tiene el imputado en su primer momento ante la Fiscalía, obliga al Ministerio Público a decirle al imputado de qué es el hecho que se le está intimando, cuál es el hecho que se le está imputando y cuáles son las pruebas. Si nosotros contamos con poco tiempo para poder irnos a una audiencia de 24 o 48 horas propia, después de un año de investigación, 2 o 3 años que ha tenido el Ministerio Público, pues vamos a ir en clara indefensión también. Pero si aprovechamos este principio de imputación,
que obliga al Ministerio Público a decirle al imputado y a su abogado cuáles son las pruebas con que se cuentan y cuáles son los hechos que se tienen para esa primera audiencia que se tiene de solicitud de medidas cautelares, estar un poco claros en qué es lo que se tiene, aprovechar ese espacio, porque es la posibilidad que tenemos efectivamente para poder controlar lo que tenemos. Este derecho de audiencia que también genera el debido proceso, que es la posibilidad de intervención en el proceso, tanto de la persona imputada como su defensor o defensora, el derecho a hacerse oír por el juez o la jueza de manera oral. Nosotros tenemos un sistema netamente oral con algunas fases escritas, pero inclusive con la posibilidad de realizar algunas etapas del proceso e inclusive en épocas de pandemia ya con juicios virtuales, con juicios orales con virtualidad, con la presencia del imputado desde un centro penitenciario, el abogado desde su oficina, desde algún lugar, y con algunos inconvenientes que hemos nosotros pensado con respecto a la inmediación, a la defensa y a la comunicación directa que se pueda tener, pero que debido a lo que ha pasado en el año 2020, pues nos han llevado a hacer un cambio de este paradigma. El magistrado Martínez Garnelo ha escrito un libro al respecto y hemos hecho un par de conferencias relacionadas con eso, estableciéndose que el problema mayor que se ha dado con los juicios orales, con la virtualidad, es que hemos tenido que recurrir a plataformas como el Zoom y como otro tipo de plataformas que estaban hechas para que nos comunicáramos de manera virtual en diferentes situaciones, pero no para hacer juicios. O sea, no tenemos un sistema virtual a la medida para precisamente los procesos judiciales, sino que los procesos judiciales se adaptaron a plataformas que no estaban efectivamente determinadas para ello. Entonces aquí este derecho a la audiencia, este derecho a la debida defensa, este derecho a la comunicación inmediata, pues en este tipo de audiencias se puede perder. Y tenemos la posibilidad y el derecho de traer al proceso toda la prueba que se considere oportuna. Les he dicho de que efectivamente no solamente tenemos que ver ese principio de objetividad que tiene el Ministerio Público de aportar y acopiar la prueba que favorezca o que desfavorezca al imputado, como a toda prueba, a toda aquella prueba que también favorezca al imputado. Pero si no se tiene una actuación activa por parte de la defensa, pues probablemente el Ministerio Público no va a cumplir con esa objetividad que se requiere. Nuestra Constitución Política, en su artículo 39, establece lo que nosotros conocemos como el principio constitucional de inocencia, bajo el contexto de que cualquier persona tiene que ser tratada como inocente hasta que no se determine mediante una sentencia firme esa responsabilidad. Y hoy día va más allá, no solamente a nivel interno, porque tenemos derecho convencional que permite a las partes que son condenadas en un país a buscar también el auxilio de los entes internacionales, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Internacional de Justicia, para tratar de hacer que alguna sentencia que se ha impuesto en algún estado, pues se determine de que se ha hecho una violación de derechos a nivel interno. Y sabemos que hay sentencias que han condenado a nivel internacional, sentencias que se han determinado con estado de firmeza en países, y entonces ya este principio de presunción de inocencia no solamente viene con la firmeza de la sentencia a nivel interno, sino que también tenemos que considerar externamente lo que el derecho convencional, las diferentes resoluciones nos han dado. En Costa Rica tenemos una policía judicial llamada Organismo de Investigación Judicial, que realiza toda una labor de investigación con la dirección funcional del Ministerio Público, o sea, siempre como un auxiliar del Ministerio Público. Específicamente, esta está definida en el artículo 67 de nuestro Código Procesal Penal, que los establece como auxiliares del Ministerio Público bajo esa dirección que nosotros llamamos y que conocemos en la parte penal como la dirección funcional que se requiere. Esta policía judicial es la que se dedica a realizar la mayor parte de las investigaciones, sin que existan también otro tipo de policías de carácter administrativos como control de drogas, como la PCD, como seguridad pública, que pueden efectivamente tener esa posibilidad de coadyuvar con el Ministerio Público, de presentar denuncias, de hacer detenciones y de poner a las órdenes de los tribunales a los presuntos responsables de un hecho delictivo.
La dirección funcional es la que nos permite, de acuerdo a lo que establece el artículo 68, de que el Ministerio Público es el ente llamado a controlar y a verificar que la investigación se realice con todas las garantías constitucionales, previendo que la Policía Judicial no recurra a arbitrariedades que puedan traerse abajo una investigación o que efectivamente se hagan labores de carácter judicial sin tomar en cuenta el debido proceso y violentando los derechos de las personas. Después de esta investigación viene lo que nosotros llamamos la etapa intermedia, que es el momento en que ya el Ministerio Público ha terminado su investigación y va a tener que tomar algunas decisiones, verificar si efectivamente los elementos de prueba con que se cuentan son suficientes para presentar una pieza acusatoria para ver si se va a juicio o efectivamente desestimar la causa y decir que se va a dictar un sobreseimiento, que se va a desestimar o que se va a archivar porque no se reúnen algunos efectos. Esta etapa intermedia ha perdido en muchos de los casos lo que efectivamente se pretendía, ser un filtro real para que vaya a juicio solo aquello que efectivamente tenga esos elementos suficientes de convicción para ser dilucidados en un contradictorio. Pero desafortunadamente se ha convertido esta etapa intermedia sin ese filtro y casi que todo quiere que se vaya a juicio. En este caso, les decía que la etapa intermedia, la Fiscalía puede gestionar el archivo fiscal, puede gestionar la desestimación, puede solicitar un sobreseimiento definitivo o puede solicitar un sobreseimiento provisional. Y en este caso en particular, el juzgador de esa etapa va a tener que calificar e inclusive puede presentar lo que nosotros llamamos una disconformidad jurisdiccional, porque el juez puede valorar la petición que está haciendo el ente fiscal y puede decirle que no está de acuerdo con ello, devolviendo el asunto para que un superior sea el que determine si ciertamente se va a desestimar o se va a solicitar ese sobreseimiento que está planteándose cuando el juez dice de que hay alguna situación que falta de investigar o que se requieren de algún otro tipo de elementos de convicción para que efectivamente no se vulneren los derechos que también tienen las víctimas ante la petición que hace la víctima y su representante de disconformar con la decisión que está tomando efectivamente el ente jurisdiccional. Esto sin perjuicio de que la parte privada pueda plantear ante estas disconformidades, ante esta desestimación o ante estos sobreseimientos, una querella de carácter privada que va a llevar el proceso probablemente, si reúne los requisitos dentro de la etapa intermedia, a juicio. En este caso deben existir elementos para la apertura a juicio y en eso nos va a llevar efectivamente a la segunda parte. Y es que el sistema acusatorio, y en este caso, como el sistema es acusatorio, la Fiscalía puede reformular su petición o puede reiterarla con el aval de un superior y el juez tiene que admitir esa petición, porque puede ser que también el juez diga, mire, no existe aquí ese elemento y que nos vayamos a otro lado. En esta etapa tenemos la posibilidad, como indicábamos, de pedir otros tipos de figuras, podemos buscar medidas alternas, podemos evitar que el proceso vaya a juicio, podemos no judicializarlo con una conciliación, con una suspensión del procedimiento a prueba o con la reparación integral del daño. Más o menos son las mismas situaciones que ustedes en México han venido disponiendo para estos efectos. Yo particularmente siempre he dicho que la fase intermedia del proceso tiene como finalidad, entre otras, la selección con criterios jurídicos de lo que va a ir a debate, es decir, los hechos de la acusación y sus pruebas. El juez de la etapa intermedia debe velar porque los hechos estén expuestos de manera clara, precisa y circunstanciada, de forma que cumplan con el derecho a la correcta imputación, permitan un adecuado ejercicio del derecho de defensa en debate y el imputado sepa de qué defenderse. Nosotros tenemos un artículo que va del 303, 304, 305 que habla de esa imputación que se tiene que hacer. En esta medida, el juez puede pedir las aclaraciones que considere oportunas para evitar que en la fase de debate se sorprenda al imputado con adiciones sorpresivas a la acusación. También debe valorar si los hechos son típicos y si están prescritos. En caso de que sean atípicos o estén prescritos, debe indicar el sobreseimiento y el juez, como órgano jurisdiccional que conoce el derecho, debe dictar el sobreseimiento en todos los casos en que no se deba adecuar la prueba del juicio, pues ello es propio de la fase procesal del debate. Además de lo anterior,
el juez debe admitir la prueba con criterios legales y excluir toda aquella que sea innecesaria, ilegal o impertinente a los efectos del debate. Decimos que el juez debe estar consciente de la importancia de ejercer su rol de tamiz adecuadamente en la fase intermedia y no convertir la audiencia preliminar en un mero trámite burocrático. Esto es lo que les decía, de que generalmente se supone que esta etapa tiene que ser un filtro y quien va a valorar si efectivamente existen esos elementos para subir un proceso a juicio es este juez. Pero desafortunadamente, por la mediatización que se dan de algunos casos, en muchas ocasiones el juez de la etapa intermedia tiene temor de desestimar, de sobreseer y lleva todo a juicio para que sea el tribunal de juicio el que determine si hay o no hay responsabilidad con el desahogo de las pruebas que se hagan en esta audiencia. En este caso teníamos efectivamente diferentes posibilidades, como les decía, de buscar medidas alternas, dentro de las que también está la posibilidad de brindar un criterio de oportunidad en aquellos delitos de bagatela, en aquellos delitos en que ya ha habido una pena de carácter natural, en penas en procesos por extradición o cuando ha habido una colaboración eficaz por parte de alguno de los imputados y genera esa posibilidad de ser apoyo al Ministerio Público. Esta audiencia preliminar también se maneja la situación de las medidas alternas, se establece, como les indicaba, si la acusación reúne los requisitos, tiene que haber una capacidad por parte de las partes de una escucha atenta a lo que se está dando, porque es el momento en que se tiene para que el Ministerio Público ofrezca su prueba, para que la defensa también haga el ofrecimiento de su prueba y se generen las diferentes peticiones que nosotros podemos tener. Debemos de ser claros, en este caso en particular, de que efectivamente se cometen estos errores que hemos dicho, se le da un menosprecio a esta etapa, se dejan de tomar en cuenta medidas alternas, hay una elevación a juicio automática y una elevación de prueba automática cuando se pueden restringir todo este tipo de situaciones dentro de lo que aquí se está dando. Esto es un breve resumen de lo que es el sistema acusatorio en Costa Rica. Como pueden ver, los colegas mexicanos no estamos muy lejos precisamente de que se brinde efectivamente una situación muy parecida en México, y la idea es que efectivamente nosotros como abogados, nosotros como defensores, nosotros como fiscales o quienes están en las diferentes judicaturas, pues cumplan efectivamente con que cada una de las etapas, sea la etapa preparatoria, sea la etapa intermedia o sea la etapa de juicio, cumplan con todas estas normas. Dejamos por fuera el juicio porque efectivamente el juicio ya es un tema de mucho más espacio para hablar, pero aquí decimos efectivamente que tenemos esa etapa de investigación, esa etapa de preparatoria, y si todo en la etapa preparatoria permite que vaya a juicio, pues tenemos ya lo que conocemos como el juicio oral y público que realizamos, en donde igual en Costa Rica son juicios públicos, son juicios orales, son juicios unipersonales o con un tribunal, dependiendo de las penas. Penas inferiores a 3 años son con un juez unipersonal, penas superiores a 3 años son con tribunal. Tenemos, una vez que se ha emitido el juicio, la posibilidad de que emitida la sentencia, esta sentencia tenga un recurso de apelación que es revisado por los tribunales de apelación, y la posibilidad de que también esta sentencia de apelación, si no estamos conformes, vayan a un tribunal de casación, que es el que está compuesto por los magistrados supremos de la Corte Suprema de Justicia, lo que nosotros conocemos como la Sala Tercera, y ya ahí agotamos la vía. El problema que hemos tenido en Costa Rica es que efectivamente el Tribunal de Apelación hace una revisión exhaustiva, con la posibilidad inclusive de que el Tribunal de Apelación tiene la potestad de verificar si ante la instancia de un recurso de apelación presentado se encuentran que hay un vicio que nule, que genere una nulidad de la sentencia. Ellos pueden resolver de oficio esa nulidad, aunque estén fuera de las pretensiones de las partes, y el recurso de casación, que se nos ha hecho un poco formalista y que casi que todo dice no cumple con los requisitos de admisibilidad y son rechazados, cuando lo que se requiere es que precisamente en estos recursos de casación, conforme lo estableció la Corte Interamericana de Derechos, en el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, que fue el que abrió el derecho a estos recursos, a esta fase recursiva amplia,
fuera un recurso más abierto en donde la Sala Tercera viera el fondo del asunto y no se fuera por meros formalismos a buscar la posibilidad de que se diga que no hay admisibilidad. Este es uno de los problemas que tenemos junto con algunas situaciones que hay. De esta manera dejo expresado ya mi tema y quedo abierto a que si alguien quiere hacer alguna consulta, pues estamos dispuestos a ello. Muchas gracias por la atención y espero no haberlos aburrido. Agradecemos infinitamente la brillante exposición del licenciado Rafael Rodríguez Salazar, que realmente nos abrió un panorama muy amplio en cuanto al tema que ha manejado brillantemente. Vamos a continuar con la etapa de preguntas y respuestas, que creo que allá hay algunas por ahí en el chat, y vamos a darle la palabra a nuestro vicepresidente, el licenciado Alexander Bazán Gómez Llanos, para que nos haga el favor de dirigir esta etapa. Adelante, licenciado Bazán. Gracias, presidenta. Bueno, vamos a pasar a la etapa de preguntas para nuestro honorable invitado el día de hoy. Tenemos ya algunas escritas en el chat. Esta va a ser la vía en la cual ustedes las van a poder estar formulando. Y por lo pronto tenemos una aquí de nuestro amigo, el licenciado Carlos de la O, la cual dice de la siguiente manera. ¿Cuál ha sido su experiencia o cómo han dado trámite a las acciones penales por particulares o privadas en Costa Rica? Ya que en México, o al menos en Tijuana, no ha sido muy común el ejercicio de este derecho. Adelante. Ok, sí, vea, les explicaba de que nosotros tenemos toda la posibilidad de que la víctima actúe y accione en el proceso con lo que llamamos actúe como querellante. O sea, si el Ministerio Público no plantea una acusación fiscal, la defensa, la parte que se ve ofendida con un hecho delictivo, puede presentar no solamente una querella, que es una acción privada, inclusive tenemos el caso de que en muchas carpetas, en muchos expedientes, los abogados defensores presentan la acusación privada, la querella, sin que el Ministerio Público haya tomado decisión de acusar o no acusar. Y en muchas ocasiones, más bien, el Ministerio Público, con base en los hechos que se están estableciendo en la querella, acciona con la acusación. Pero tenemos esa posibilidad ciertamente de que la víctima no solamente actúe con esta querella, sino que también dentro del mismo proceso penal presente una acción civil resarcitoria que va a ser resuelta por los jueces penales en juicio y que tiene que valorarse con toda la dinámica de lo que es una demanda de carácter civil, o sea, con todo lo que corresponde, pero resuelta por un tribunal penal. El inconveniente es que en muchas ocasiones los jueces penales no tienen un conocimiento amplio del proceso civil, pero están abarcados, están inversos a que tienen que resolverse. Todo lo que son los delitos contra el honor, injurias, calumnias y difamación son a instancia privada con querellas particulares. Específicamente aquí no acciona el Ministerio Público, entonces eso permite ese acceso. Pero si tenemos una defensa activa y si tenemos efectivamente la forma de plantear, con acuerdo a lo que establecen los diferentes procedimientos, una pieza que reúna esos requisitos, que tenga ese grado de probabilidad, créanme que en la etapa intermedia un juez de garantías va a autorizar a que efectivamente esto vaya a juicio. Tenemos situaciones en donde el Ministerio Público ha solicitado sobreseimientos, se ha elevado la causa a juicio con la querella particular y se han obtenido condenas con esa querella particular. Entonces, sí tenemos una apertura de ese derecho que el sistema acusatorio le da a la víctima y que ustedes en México pues tienen que plantear bajo el contexto de que estamos con una regulación muy parecida. Muchísimas gracias. Vamos a dar lectura a una siguiente pregunta. Como preámbulo, para darle mayor entendimiento, pues se entiende que en México muchos de los asuntos en materia penal concluyen mediante la vía de los medios alternos y de la solución a controversias. Entonces nos pregunta el licenciado Paulino Guizar, que si pudiera ahondar un poco más en estos medios alternos y sobre las salidas alternas que se tienen en este procedimiento penal,
cómo es allá en Costa Rica y si funciona igual que en México, que la mayoría de los asuntos terminan en esta vía. Sí, don Paulino, muchas gracias. Efectivamente, en Costa Rica nosotros también, a partir del 96, 98, cuando ya entró en vigencia nuestro Código Procesal Penal, viene todo un capítulo de medidas alternas. Lo que buscan las medidas alternas es que no se judicialice todo, o que en algunos casos con los procesos abreviados, en donde hay un reconocimiento del imputado sobre ese hecho, negocia pues alguna pena menor y que se evite ir a juicio. Las medidas alternas nosotros consideramos que tienen que aplicarse en la mayor medida. Ya sabemos que en América Latina, en Costa Rica y en México, los índices precisamente de sobrepoblación penitenciaria nos han generado una serie de problemas. La situación de que se genere prisión preventiva a toda costa, por lo que les decía a ustedes, la mediatización que se da de los procesos violentando el principio de presunción de inocencia de las partes, pues nos llevan a que nosotros tenemos que buscar medidas alternas. Se ha tratado de criminalizar todo, se ha tratado de convertir en delito todo y lo que nosotros creemos es que efectivamente la criminalidad no solamente se combate con medidas represivas, sino que tiene que haber también medidas de carácter preventivo. Y la experiencia nos dice de que efectivamente en aquellos casos en que se aplican medidas alternas, como la conciliación, como la reparación integral del daño, como la suspensión del proceso a prueba, los mismos procesos abreviados generan de que estas personas que son objeto de un beneficio de una medida alterna no reincidan y no vayan a convertirse en delincuentes. Las cárceles no son el ente que se requiere para generar la rehabilitación. Las cárceles son en su mayoría más bien escuelas de delincuencia y quien llega a una prisión generalmente sale con algún daño más grave del que tuvo. Tenemos muchos hechos delictivos que consideramos, yo soy un partidario de que no todo se tiene que prisionalizar, soy de los pocos abogados en Costa Rica que manejamos lo que es la administración de la pena, la ejecución de las condenas y me dedico precisamente a trabajar el asunto de privados de libertad para buscar de que las penas impuestas sean ejecutadas en el menor tiempo posible o con la posibilidad de los beneficios carcelarios. Entonces, ciertamente, si tenemos medidas alternas, tenemos que tratar de buscar esas medidas alternas. En muchas ocasiones, con la reparación integral del daño, a la víctima se le satisface en muchas ocasiones el daño causado. Sabemos que no todos los daños son resarcibles, pero en muchas ocasiones hay víctimas que sí, que se le arrebató un teléfono, que se le quitó un bien y que este bien puede devolvérsele con una medida alterna, la víctima se va a sentir más satisfecha si se le devuelve a que la persona vaya a prisión y al final de cuentas no obtenga el resarcimiento de ese daño que se le dio. Entonces sí consideramos de que por lo menos debemos de hacer una aplicación adecuada de estos medios alternos que tenemos para tratar de que vaya a juicio lo menos posible y de que efectivamente tengamos en las cárceles solamente aquellas personas que han cometido delitos de gravedad y que no pueden convivir en sociedad. Perfecto, licenciado. Bueno, vamos a permitir, si alguien tuviere, bueno, vamos a leer un comentario de la licenciada Rosalena Jaime. Dice: una felicitación por compartir sus conocimientos en su experiencia y debido a que en su país ya se aplica el juicio penal oral con más tiempo que en México. La pregunta sería, ¿cuáles han sido los resultados en sí? ¿La administración de justicia se ha aplicado debidamente apegado a la justicia? Mire, nosotros quisiéramos que en todos los juicios tuviéramos una aplicación justa, o sea, que nos dieran lo que Ulpiano ha dicho, que es justicia, la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que pertenece y que tuviéramos una justicia pronta y cumplida con juicios orales. Efectivamente, quienes juzgan son humanos y muy probablemente vamos a tener juzgadores cometiendo errores, vamos a tener sentencias erróneas, vamos a tener juzgadores que no hacen una adecuada valoración de la pena. Ahora estamos
precisamente trabajando con una serie de valoraciones que nos permiten tener la posibilidad de que los juzgadores y los operadores de justicia, los abogados, no realicen una mala praxis legal. En la Asociación Internacional de Profesionales del Derecho en Costa Rica, yo tengo como punto de partida de que somos una vacuna contra la mala praxis legal. Solamente capacitándonos, solamente estando con un conocimiento pleno de la ley, vamos a tener la claridad de que estos juicios orales, con una fiscalía objetiva, con un defensor preparado y con un tribunal o con un juez preparado, vamos a tener la posibilidad de que tengamos sentencias que no tengan graves errores que lleven a prisión a inocentes, o sentencias en donde efectivamente se tenga que absolver a una persona que cometió un hecho cuando hay prueba suficiente para ello. O sea, toda esta valoración de prueba que se da tiene que verse desde las diferentes valoraciones que se hagan. Sé que en México desde hace más de 10 años anda por ahí un colega de aquí de Costa Rica hablando sobre, preparando a la gente en litigación y preparándonos a nosotros en los juicios orales para saber hablar, para poder comunicarnos y para tener esa facilidad de expresión, pero nos hemos olvidado de que no solamente tenemos que hablar bonito, sino que también tenemos que conocer la ley, tener el conocimiento de la teoría del caso, de la teoría del delito y de las normas para saber lo que estamos haciendo. Entonces, no solamente hablemos bonito, sino que conozcamos lo que estamos haciendo. Los juicios orales han sido expeditos, han sido claros, pero también no voy a decir que no hemos tenido procesos en donde hay errores y tenemos un problema con la doble conformidad. Tenemos juicios en donde a la persona se le ha absuelto 3 o 4 veces y por recursos de apelación por parte del Ministerio Público se han tenido 3 o 4 juicios. Y eso es parte de un defecto que actualmente estamos tratando de valorar, pero sí hemos tenido este tipo de experiencia. Muy bien. Bueno, pues vamos a concluir con una última pregunta. Si en esta ocasión vamos a permitir que si alguien quiere hacerla de forma verbal, simplemente prenda su micrófono en este momento. Bueno, le haría yo entonces una pregunta para cerrar ya con nuestra etapa de preguntas. Si nos pudiera comentar, ya que se dijo en su amplio currículum que usted había pertenecido y fungido como juez de la Suprema Corte en su país, licenciado, ¿cuál fue su experiencia en este cargo público tan interesante? Gracias, licenciado Bazán. Mire, ya tengo más de 20 años de haber cumplido esa función. Tuve la suerte de trabajar en la judicatura como juez de juicio y lo que les estoy diciendo a ustedes son a veces limitaciones que tiene el Poder Judicial para poder hacer una justicia pronta, cumplida y para poder cumplir con todo lo que hay. El problema que hemos tenido en Costa Rica es que se crean una serie de leyes sin un contenido económico y presupuestario para que el Poder Judicial pueda desarrollar también la labor que ellos tienen cuando se crean leyes de este tipo que van a generar una serie de juicios en las diferentes áreas. Puedo decirle que confío en el sistema judicial costarricense, que nosotros creemos de que efectivamente la mayoría de los jueces, la mayoría de los funcionarios judiciales son personas honestas, probas, pero que también tenemos algunos funcionarios que en muchas ocasiones se salen de esta probidad y generan algún malestar. El Poder Judicial en Costa Rica fue uno de los entes con mayor aprobación de la ciudadanía en las diferentes encuestas que se hacían. Hace 2 o 3 años tuvimos un grave problema en donde se puso en duda precisamente la honorabilidad de grandes funcionarios al punto de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia tuvo que renunciar un magistrado superior también porque se le trató de involucrar con hechos delictivos que no han sido demostrados, que están en investigación, pero que sí tienen procesos judiciales pendientes. A quien comete un hecho delictivo se le va a juzgar sin miramiento de quién es. Eso es lo que se cree. Y muchas veces la ciudadanía piensa de que se obtiene una sentencia
favorable por quien era también, pero en muchas ocasiones también depende de si efectivamente existe o no existe esa prueba. El problema que hemos tenido es el tratar de hacer juicios mediáticos en donde se presenta hacia la ciudadanía a personas que son acusadas de un hecho y se les presenta como presuntos responsables, sin saber de que efectivamente estas personas están cobijados por un principio de presunción de inocencia que hace que sean tratados como inocentes en cualquier etapa del proceso. Y tenemos que tener mucho cuidado porque esta sentencia mediática no tiene recurso de apelación. No tiene ningún recurso. Esa sentencia mediática, de la forma en que se expone a nivel de la prensa a una persona, ya queda en esa psiquis. Y entonces, cuando en un juicio esta persona es absuelta, lo que se cree es que hubo un mal manejo, o que hubo mano criminal, o que hubo mano negra, decimos nosotros, en lo que resolvieron los jueces. Pero sí le puedo decir que dentro de mi experiencia a nivel judicial, creo en la justicia costarricense, como creo en la justicia de muchos países y de muchas personas que tienen como juzgadores esa honorabilidad para cumplir lo que nuestra profesión llama. Muchas gracias, maestro Rafael Rodríguez. Pues en este momento cedo el uso de la palabra a nuestra presidenta para que continúe con los trabajos de este colegio. Es cuanto. Muchas gracias, licenciado Bazán Mellanos. Muy valiosa su colaboración siempre. Y en este momento me permito agradecer la presencia del distinguido licenciado Julio Sergio Andrade, que es el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa. Muchas gracias por su presencia, sea usted bienvenido. Para continuar con los trabajos de nuestro colegio, me permito pedir a la licenciada Mayra Elizabeth Rodríguez si nos puede hacer el favor de darle lectura al reconocimiento del brillante expositor de esta mañana. Este honorable Colegio de Abogados de Tijuana AC otorga el presente reconocimiento al licenciado Rafael Rodríguez Salazar como agradecimiento por su valiosa ponencia del tema Sistema Acusatorio en Costa Rica como Derecho Comparado, contribuyendo con ello a la actualización y profesionalización jurídica de nuestros asociados y el gremio jurídico de nuestra ciudad de Tijuana, impartida virtualmente el día de hoy, martes 19 de enero del año 2021. Firman al calce la presidenta de este honorable colegio, la doctora en Derecho María Isabel Díaz Montes, y su secretario general, el licenciado Hassan Martínez Franco Ruiz. Muchas gracias, licenciada Mayra, y al licenciado Rafael se lo haremos llegar vía correo electrónico como él nos dé la indicación. También les informo que el expositor amablemente nos ha hecho partícipe de su material que expuso vía Zoom en esta mañana, pero lo tenemos para que quien desee hacer uso de este valioso material, con gusto se los compartiremos. Enseguida vamos a darle el uso de la voz al licenciado Rafael si quiere honrarnos con algunas palabras. Adelante, licenciado. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a todo el Consejo Directivo, a todos los presentes. En realidad para mí es un honor el que ustedes nos tomaran en cuenta. Esperamos que este sea el inicio de una larga trayectoria con diferentes abogados de Costa Rica, con abogados de la asociación, con abogados de la Federación Iberoamericana de Abogados, que es un ente netamente mexicano, con el que hemos tenido pues interacción, que podamos unir Tijuana con Costa Rica, que podamos unir a México con Costa Rica en este tipo de capacitaciones. Le agradezco mucho y quedo completamente a sus órdenes. Igual habíamos conversado, licenciada Díaz, de la posibilidad de conversar un poquitito sobre los procesos virtuales y los protocolos de virtualidad que hemos estado aplicando en Costa Rica en las diferentes áreas, de la cual podemos discutir más adelante con otros colegas que podemos nosotros inclusive recomendar como expositores. Muchas gracias a todos y agradezco. Tengo que retirarme porque ya tengo gente esperándome en la oficina. Muchas gracias. Les conté que
que desde las 6 de la mañana estoy despierto porque creí que la franja horaria era anterior y no después. Entonces yo estaba conectado a las 6 de la mañana de Costa Rica, que eran las 4 de la mañana de ustedes allá en Tijuana. Después me di cuenta que me había despertado mal, pero me sirvió para adelantar algunas cosas. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos infinitamente la colaboración del licenciado Rafael Rodríguez Salazar por compartir con nosotros sus vastos conocimientos. Esperamos que esta sea solamente la primera vez de muchas que lo tendremos en este colegio, y no solamente vía virtual, sino esperamos que en un futuro también sea presencial. Le damos la más cordial despedida y le decimos que este es su colegio y siempre lo recibiremos con los brazos abiertos.